Hola amigos, resulta que tengo que probar varios de reflectores de este estilo. De hecho, bueno, tengo distintas marcas, modelos, potencias y qué sé yo. Tengo unos cuantos para probar, por suerte vamos a ver qué pasa. Eso obviamente lo voy a hacer en otro video. Pero me quería armar algo más práctico para enchufarlos. ¿Por qué? Porque todos estos reflectores tienen un cable de este estilo, la mayoría, un pequeño chicote de cable. Y tenemos nuestros tres cables de alimentación, que uno, bueno, vivo, neutro y tierra es lo que normalmente tenemos que conectar. Y claro, si quiero probarlo y para hacerlo de forma segura, le tendría que poner un enchufe a cada uno de estos, pero eso lleva tiempo y me quería armar algo como lo que tiene Big Clive. Les voy a dejar su video por acá, que tiene una especie de testeador rápido o conector rápido para cosas de este estilo. Bueno, lo estuve buscando, lamentablemente en Argentina no está. Puedo traerlo de afuera, pero sale como, no sé, $40 más envío, quizá nunca me llega. Así que la idea es tratar de armar algo casero, un testeador rápido o conector rápido casero. Así que estuve buscando ahí qué es lo que tenía a mano y me parece una muy buena idea, aunque no están diseñados para eso, utilizar estos que son para parlantes. Está bueno porque es súper práctico. Nosotros... Bueno, también vienen conectores tipo WAGO, conectores rápidos, que eso también se podrían utilizar. Pero bueno, tengo esto a mano, así que vamos a utilizar esto. ¿Cuál es mi idea? Tratar de armar una llave térmica o termomagnética, cuya salida va a tener esta bornera. Entonces yo fácilmente puedo y rápidamente puedo conectar, qué sé yo, los cables. Más o menos así, un poco más prolijo. En segundos tengo conectado mi reflector y lo puedo probar. Ahí, levanto la térmica, espectacular, pruebo, veo si anda, qué sé yo, lo que sea. Esto está buenísimo, pero la idiotez humana no tiene límites y puede pasar que, por ejemplo, intente conectar esto con la térmica levantada, cosa que sería poco feliz. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Y ya le hice un agujero acá, una pequeña perforación, una simple luz de piloto. Una simple luz que me indica bueno, que la bornera está alimentada, que bueno, corte la alimentación para conectar y después sí que vuelva a encender. Nunca están de más todas estas cosas de seguridad que podemos poner. Y obviamente que voy a utilizar LED para hacer esta luz testigo piloto. ¿Por qué? Porque si no podría utilizar neón fácilmente, pero no, estos proyectos LED vamos a usar un LED. Eso tiene algunos inconvenientes. Vamos a pasar a ver en la hoja cuáles son los problemas que puede llegar a tener hacer un testigo de 220 volts, en nuestro caso acá en Argentina, con LED. ¿Por qué? Bueno, en principio el LED convencional requiere aproximadamente unos 20 mA para encender. Esto es una corriente un poco elevada si estamos hablando en 220 volts. En realidad no es una corriente elevada, pero sí es una potencia importante. Bueno, tenemos fase y neutro. ¿Y cómo lo podemos conectar? Bueno, para conectar un LED siempre debe llevar una resistencia limitadora. Entonces da lo mismo ponerla arriba o abajo, no hay ningún problema. Ponemos nuestra resistencia limitadora y nuestro LED acá. Bueno, esto tiene varios inconvenientes. Número uno, que la potencia que tiene que disipar nuestra resistencia es bastante elevada, sobre todo si nosotros queremos que circulen 20 mA, que es la corriente máxima, o algunos son de 30, bueno, depende del LED. Normalmente con 20 mA podemos, o 15 quizás podemos hacer los cálculos de esta resistencia. La potencia que tiene que disipar esta resistencia es bastante importante. De hecho, en un video anterior la calculamos. En este video que probábamos un disyuntor, que justamente acá está el circuito de prueba. Como pueden ver, es una resistencia que la habíamos calculado de 6,8K, pero de al menos 5 watts. De hecho, la potencia que yo la calculé para 30 mA, un poco más de corriente, me dio 6,6 watts. Y por acá las tengo. Bueno, en realidad utilicé una serie, dos resistencias. Pero bueno, estamos hablando de 5 watts por lo menos de este tamaño. Y lamentablemente eso, imposible ponerlo acá. Así que totalmente descartado porque no me da el tamaño, lamentablemente, como para hacerlo. Bueno, la ventaja de los LED, sobre todo los modernos, es que se iluminan aún con una corriente mucho menor.
Entonces esa es la idea, tratar de ver, por ejemplo, si con en 10% de lo que normalmente haríamos circular por un LED, podemos llegar a tener una luz suficiente como para que indicarnos que el dispositivo está encendido, o bueno, que tiene alimentación. Así que esa es la idea, tratar de ver qué sucede cuando una resistencia, o bueno, cuando hacemos circular mucha menor corriente por un LED, si todavía sigue siendo útil. Y yo creo que sí. Pero el otro problema que tiene el hecho de conectarlos de esta forma es que cuando la señal es positiva no tenemos ningún problema, vamos a tener una circulación de corriente en ese sentido, está todo fenómeno. Pero cuando el semiciclo es negativo, bueno, el LED no nos conduce y nos va a caer toda la tensión en nuestro LED. Y el problema es que algunos LED solo soportan 5 volt de tensión inversa. ¿Cómo podemos intentar solucionar esto? Muy simple, un diodo en serie con nuestro LED. Uno N4007, por ejemplo, nos podría venir y funcionar perfectamente. Así que esto es lo que vamos a estar armando. Como la limitación de tamaño es bastante, no tengo mucho, pueden ver ahí, sin problema voy a poder poner un LED convencional, un diodo, uno N4007, de hecho acá por ejemplo tengo uno, y una resistencia de 1/4 de watts. Entonces yo hice el siguiente cálculo. Como tenemos 220 volts en Argentina, pero burdamente podríamos decir que estamos conduciendo solo medio ciclo, voy a hacer los cálculos con la mitad de esto, con 110. Hice lo siguiente, sabemos que si obviamos el factor de potencia, podemos decir que 110 volts por la corriente que circula es la potencia que va a disipar nuestra resistencia. Y como estoy partiendo de una resistencia de 1/4 de watt, ya sé que esto va a ser como máximo 0,25. Así que si despejo esto, nosotros tenemos 0,25 dividido 110, me da aproximadamente 2 mA. Con esta corriente yo creo que vamos a poder encender el LED sin problemas. Entonces en vez de utilizar 20 mA, vamos a utilizar solamente 2 mA. No vamos a tener problema en la disipación de potencia en la resistencia, y ahora lo vamos a ver en el osciloscopio. Y bueno, vamos a ver si esto funciona. Si hacemos los cálculos burdamente, creo que esto les da una resistencia de 100K. Sí, me parece que si hacemos 220 volts dividido 2 mA, esto da aproximadamente 100K. Así que vamos a intentar armar esto, 100K, nuestro LED y nuestro diodo, para evitarnos el problema del pico inverso. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que bueno, este 1N4007 es probable que conduzca una muy pequeña corriente en inversa, y eso nos puede hacer que el LED de todos modos se nos queme. Así que ojo con el LED que utilizan. Vamos a intentar probar algunos a ver qué es lo que sucede. A ver si efectivamente tenemos algún problema de tensión inversa en nuestro LED, aún utilizando nuestro diodo. También podríamos obviar, ahora que estoy pensando, la potencia que disipamos si utilizamos un capacitor, y esto es algo que, bueno, todas las lámparas LED con fuente capacitiva utilizan. La ventaja del capacitor es que, bueno, ahí se me cortó el cable, es que no tienen potencia, no disipan potencia, porque en algún momento la potencia la absorben de la red y después la devuelven hacia la red, con lo cual no tiene potencia activa, esto no calienta, no tenemos ningún problema. Pero fíjense, por más bajo que le ponga el capacitor, siempre bueno, va a ocupar mucho tamaño, y es algo que lamentablemente no tengo. Así que el capacitor es una muy buena idea, pero lamentablemente no lo puedo utilizar. Pero si no, también vendría muy bien, y ahí sí no habría problema en que circulen 20 mA, porque la resistencia no tiene que disipar casi nada. Simplemente nuestro capacitor va a ser lo que nos limite la corriente. Pero bueno, vamos a probar esto a ver cómo nos va.
Y antes de pasar al video, quiero agradecer a la gente de PCBWay por acompañarme en este camino de tratar de ser eléctricamente autosustentable. PCBWay es una empresa de fabricante de prototipos PCB. Varias veces utilicé los servicios de ellos. De hecho, el boom que están viendo ahí detrás lo armé con una de las placas que ellos me enviaron. Les voy a dejar el video por acá si lo quieren ver. Y bueno, están ofreciendo en este caso una especie de descuento para ensamblaje de placas. Les voy a dejar obviamente ahí en la descripción si lo quieren revisar. Así que ahora sí, vamos con el video. Bien, y acá lo tengo armado, extremadamente fácil, solo 3 componentes, la resistencia de 100K, el diodo y el LED. Voy a estar utilizando uno blanco en este caso, cualquiera daría lo mismo. Voy a estar utilizando también el transformador de aislación por seguridad. Saben que todo lo que utiliza 220, prefiero utilizar el transformador de aislación, y si no saben el motivo, les dejo su video por acá. Y vamos a probar si efectivamente funciona. Y sí. Efectivamente, sí, funciona. No es una luz muy fuerte, pero alcanza como indicación. Así que me parece que está bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, dos cosas. Al utilizar un diodo, bueno, un LED y un diodo, el problema que tenemos es que solo va a estar encendido mitad del ciclo, ¿no? Cuando tenemos nuestro medio ciclo negativo, no nos va a encender, pero eso generalmente no importa, sí se va a notar que está encendido. Y lo otro es que, bueno, como les decía, depende de la química de nuestro LED, del color y demás, si, bueno, cuál es el pico máximo inversa que puede soportar, y además qué corriente inversa tiene. Algunos LED rojos tienen una corriente inversa que puede ser, aunque el LED no se encienda, puede ser importante. Con lo cual hay que tener eso en cuenta. De hecho, algunos recomiendan utilizar un circuito que en vez de poner el diodo en serie, lo ponen en paralelo o en antiparalelo. Justamente para evitar el pico inverso. Entonces, que la corriente... Uy, perdón, justamente al revés. Ahí. Cuando va para un lado, la corriente circula por el LED, y cuando va hacia el otro lado, la corriente circula a través del diodo. Esto está muy bien, el problema es que tenemos corriente en ambos ciclos en nuestra resistencia, y bueno, esa corriente es va a ser una caída de tensión y es una potencia que vamos a tener que disipar, que es algo que justamente quiero evitar por el hecho de no tener mucho espacio y no puedo poner una resistencia de potencia acá. Así que quiero utilizar esta de 1/4 de watts, que como ven funciona bien. Bueno, ahora vamos a la parte aburrida quizás de ver esto en el osciloscopio, tratar de ver la potencia que se tiene que disipar en nuestra resistencia, cuál es la corriente efectivamente que circula y demás con el osciloscopio. Así que, bueno, si no les interesa, ya saben. Creo que con esto van a andar bien. Resistencia, diodo y LED ya tienen su testigo o piloto de 220. También lo pueden calcular para 110. Con estos valores le va a andar bien, pero si quieren pueden reducir la resistencia a la mitad si es que en su hogar tienen 110 volt o 127 volt. Eso lo van a poder hacer sin problema. Así que ahora vamos a conectarlo al osciloscopio. Y bueno, para hacerlo, primero voy a tener que tener en cuenta que la punta tiene que estar por 10, porque estas puntas no soportan tensiones muy elevadas, y además la entrada, de hecho creo que ahí se puede llegar a ver, bueno, si no se ve, a ver ahí, solo soporta 150 volt RMS, así que como acá tengo 220, tengo que tener mucho cuidado de no excederme en eso. Bueno, ponemos la punta por 10, eso ya está, y vamos a conectar esto por aquí para ver cuál es la tensión que cae en la resistencia. Vamos a enchufar y ahí justamente la podemos ver. ¿Cuál es la tensión que cae? Bueno, están cayendo 122 volt en mi resistencia. Obviamente solo en el semiciclo positivo, porque en el negativo debería estar cayendo todo, absolutamente todo, en el LED. Perdón, en el diodo. Vamos a ver si es así. Y yo creo que sí. Caen 95 volt en nuestro diodo, y en el LED propiamente dicho, a ver,
Recuerden que esto lo puedo hacer así al aire libre solo porque tengo la ventaja de estar utilizando el transformador de aislación. Igual no puedo tocar acá porque sí tengo 220 volts en ambos extremos. Esto sí no sería nada agradable, pero si toco un solo lado, por ejemplo ahora este punto está conectado a la tierra porque es la masa del osciloscopio que está conectado a la tierra. Acá tengo 0 volt respecto a tierra. Bueno, sí, efectivamente. Bueno, esta es la tensión que tengo en el LED. Podemos ver un valor RMS de 1.8 volt. No sé si se ve ahí, pero fíjense. 1.8 volt. Probablemente cuando el LED conduzca, de hecho puedo agregarle la medición de máximo, pero tengo 2 volt por división y estoy por arriba de los 2 volt. Ahí es cuando tengo conducción. Y en esta parte donde no conduce. Bueno, y acá tengo un pequeño pico de tensión inversa que llega a los 2 volt y pico, también 2 punto algo, pero esto no es ningún problema para el LED. Hay que ver la hoja de datos, pero normalmente entre 5 volt pueden soportar sin problemas. Así que me parece que esta opción depende de la química y el color del LED que utilicen, pero normalmente con un diodo en serie van a andar bien. Creo que no se justifica mucho más. Si tienen espacio, bueno, pueden utilizar esta otra opción del diodo directamente en antiparalelo. Ahí ya se quedan completamente seguros que no van a nunca a superar la tensión inversa máxima del LED, pero si no, me parece que esta opción va perfecto. Ahí podemos verlo, que queda súper claro. Está buenísimo. Bueno, lo que quiero ver yo en este momento es cuál es la potencia que tiene que disipar mi resistencia. Voy a ver si calentó. Se enchufó. No, la verdad que no calentó nada. Así que debe estar disipando bastante menos de un cuarto de watts. Vamos a intentar verlo esto en el osciloscopio. Entonces vamos a ver la tensión que cae en la resistencia por acá. Puro ruido. Ahí. Enchufo vuelta. Vamos a poner esto 100 volt por división. Ahí está. Bueno, esta es la tensión que cae en la resistencia. Y para la corriente normalmente utilizaría la sonda de corriente, pero para corrientes tan bajas como esto, estamos esperando 2 mA, tiene muchísimo ruido. Así que lo que voy a hacer es poner una resistencia en serie con este circuito. Vamos a abrirlo. Ponemos una resistencia en serie y de hecho podría utilizar esta propia caída de tensión y hacer el cálculo, pero para poder hacerlo en forma directa con el osciloscopio creo que voy a tener que utilizar una resistencia de menor valor. Bien, veamos entonces ahora cómo da. Voy a estar utilizando una resistencia de 100 ohms en serie para poder ver la corriente y que nos dé el valor perfectamente en el osciloscopio. Así que enchufo esto. Bueno, fíjense, esta es la tensión en la resistencia. Enchufo, ahí nuestro LED enciende perfectamente y tengo 157 volt DC RMS. A ver si se ve ahí. Ahí está. Bien, esa es la tensión que cae en la resistencia. Por acá tengo la corriente, que bueno, tiene bastante ruido. Esto tendría que poner una resistencia un poco mayor, pero bueno, no importa. Aproximadamente 1,6 miliamperes. Y si multiplicamos las dos, acá hacemos la función matemática para calcular la potencia, es justamente esta que vemos acá, cuyo cero es esto. Tenemos potencia disipada, obviamente los picos que conduce nuestro LED o nuestro diodo también en realidad, ¿no? Y justamente fíjense que si multiplico ambas me da 450 mA. La verdad que mejor no podía haber salido. De hecho, yo diría que es una resistencia, si lo van a usar, va a quedar fijo mucho tiempo encendido, pongan una resistencia un poco más elevada. Porque bueno, si es una resistencia de un cuarto de watt y esto está todo el tiempo funcionando, quizás se pueda llegar a quemar. Además hay que tener en cuenta que la tensión que tiene es bastante alta.
No sé cuál es la máxima tensión para este tipo de resistencia, pero es probable que esté llegando al límite. Quizás convenga poner dos resistencias de 100 ohms o bueno, una de 150. Yo lo usaría así. Y lo otro que quiero ver, volvamos al gráfico de la tensión, es qué pasa si no utilizamos el diodo. Y saben que muy burdamente yo voy a puentearlo. Esto es probable que el pico negativo haga que se queme el LED, no lo sé. O que tengamos, y de hecho, una conducción en negativo por acá. Entonces tengo también tensión en el semiciclo negativo. Vamos a ver qué pasa si puenteo esto. Uy, y se quemó. Se quemó el LED. A la mierda. Sí, indudablemente el diodo es fundamental. Por lo menos con los LED blancos. Puede que con el LED rojo. Voy a ver si tengo alguno por acá a mano. A ver qué puedo utilizar como para verificar qué pasa con alguno de otra química. Por ejemplo, estos viejos. Bueno, tengo varios colores, azules, verdes, qué sé yo. Podría probar con infinidad, pero el que más me llama la atención es este rojo. Y el problema de esto es que con tan poca corriente, 1 mA, casi 2, es probable que ni siquiera se llegue a iluminar, así que no sé. Pero bueno, vamos a probar qué pasa. Bien, acá ya tengo el LED rojo conectado. Enchufamos. Sí, bueno. Sí, la luz es muy tenue, no es muy fuerte, pero efectivamente funciona. ¿Y qué pasa si puenteamos nuestro... Uy, fíjense, sí. Tengo conducción en ambos sentidos sin problema, por lo menos este no se quemó. Vamos a ubicar el 0 ahí. Absolutamente. Circula sin ningún problema. Sin duda, en la parte negativa, bueno, el LED no va a estar encendido. Necesitaría una cámara de alta velocidad como para poder verificarlo, pero sigue conduciendo sin ningún problema en ambos sentidos este diodo rojo. Eso, claro, depende de la química del LED, ¿no? Así que, por las dudas, pongan el diodo en serie. Creo que eso, bueno, no les va a afectar. Ni siquiera creo que se justifica el tema de hacerlo en antiparalelo. Con el diodo en serie creo que van a andar bien, no van a tener ningún problema. Vimos una pequeña tensión negativa, pero muy chica. Estamos hablando de ¿cuánto? 2 volts creo, y estos podrían soportar hasta 5, así que bueno, me parece que es la mejor forma de hacer un piloto con LED.